Martín Baña es historiador, profesor a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Y vamos a hablar de Rusia con Martín para conocer más el contexto político y social del cual emerge esta posibilidad de la vacuna Sputnik V para nosotros y para el resto del mundo que pueda conseguirla. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Bueno, hoy, ¿qué es la Rusia de Vladimir Putin? ¿Es una de las naciones que puede sentarse a la mesa de los grandes poderes centrales del mundo o todavía está en ese lugar de, digamos, de observación respecto de lo que acontece en los centros de poder, llamémosle Europa Occidental, China, Estados Unidos? Bueno, yo creo que la pandemia y esta posibilidad de desarrollar una vacuna es una oportunidad para Rusia, ¿no? Porque desde que surgió la pandemia se abrió una especie de carrera internacional muy acelerada, sobre todo entre los países potencia en busca de esa vacuna, ¿no? Quien pueda dar efectivamente con una vacuna que termine con el coronavirus, claramente va a sumarse una medalla bastante grande, porque es como todos sabemos, una pandemia que ha paralizado prácticamente todas las actividades económicas y ha tenido un fuerte impacto en ellas. En el caso particular de Rusia, sobre todo con el ascenso de Vladimir Putin a la presidencia, que ya hace prácticamente 20 años que está en esa posición. Bueno, Putin ha tratado, sobre todo después de la década del 90, que fue bastante nefasta para Rusia en un sentido amplio, no solamente internamente, sino también externamente, bueno, tratar de reposicionar a Rusia en el sistema internacional, ¿no? Y en ese sentido, dar con la vacuna que pueda frenar la pandemia a Rusia le significaría un reposicionamiento dentro de ese escenario global y en términos geopolíticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la actualidad no podemos seguir hablando de una nueva Guerra Fría, ¿no? Porque el contexto es bien diferente y ya no hay una competencia entre capitalismo y comunismo, ¿no? Ese mundo bipolar desapareció, pero no desaparecieron las rivalidades, ¿no? Que se expresan en otros términos. Entonces seguimos teniendo a Estados Unidos que anda con pasos erráticos, ¿no? En términos geopolíticos, y aparece un nuevo actor que es China, ¿no? Y Rusia quiere estar ahí, ¿no? Diciendo que no lo olviden, que lo tengan en cuenta en ese reposicionamiento geopolítico, y ahí es donde esta carrera por la vacuna aparece para el gobierno de Putin como un elemento central, ¿no? Ahora, Putin aparece más parecido, salvando por supuesto las distancias sociales y económicas, a los líderes soviéticos que a un presidente de una economía capitalista occidental. Da esa idea, ¿no? Da esa idea de magnificencia, ¿no? El tipo que todo lo puede, poderoso, un Drago. Aquello que vimos la saga de Rocky es como un Drago, un tipo que se planta en el centro del ring y péguenme, no hay problema, no me van a tirar. Sí, ahí se juegan una serie de factores, ¿no? Él tiene una frase muy famosa que dijo ya hace unos años, que dice más o menos así: que quien no extraña el comunismo no tiene corazón, pero quien lo quiere reinstalar no tiene cerebro, ¿no? Uh-huh. Dando a entender que hay ciertos eventos, ciertos valores que se pueden rescatar del comunismo, de la Unión Soviética, pero que de ninguna manera se puede volver a ese sistema, ¿no? Y Putin es una figura compleja, en donde uno puede ver claramente cierto conservadurismo político, ¿no? Pero también se puede ver un pragmatismo muy grande en términos económicos, ¿no? La Rusia de Putin claramente es una Rusia capitalista, totalmente integrada al sistema mundial, y en donde Putin no ha tenido ningún tipo de problemas en aplicar políticas neoliberales a lo largo de su trayectoria como presidente. Y puntualmente a lo que vos te referías
sobre esa figura de un presidente fuerte, ¿no? Autoritario, que hace que se instaura en el poder por varias décadas. Bueno, tiene que ver también con cómo los rusos experimentaron la democracia, ¿no? Después de la disolución de la Unión Soviética, con la introducción de la democracia en los años 90, la democracia fue sinónimo de pobreza, pauperización de la vida social, inflación, desempleo, ¿no? Y una figura como la de Putin, que en el año 2000 asume como presidente, vino a ofrecer como un antídoto frente a eso. Claramente beneficiado en términos económicos por una alza de los precios de los commodities, ¿no? Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, se convirtió en un país, bueno, ya desde fines de la Unión Soviética, pero claramente hoy Rusia es un país cuyos mayores ingresos provienen de la exportación de gas y petróleo. Uh-huh. Ahora, en términos tecnológicos, científicos, recién hablábamos con una doctora en bioquímica y experta en vacunología, y hablábamos de Rusia. Ella nos decía, Rusia no llega a adelantarse a las potencias occidentales y anunciar en agosto que ya tenía la vacuna, y ahora a estar ya muy adelantada en términos de la fiabilidad de la vacuna en la fase 3 de prueba, por el solo hecho de embanderarse políticamente en que yo tengo la vacuna y les gano las potencias occidentales. No es solo eso, sino un sistema científico, tecnológico muy asentado en la Rusia de Putin que le permite hacer eso. Es decir, no solamente en términos geopolíticos se puede sentar en la mesa tal vez de las naciones más poderosas en estos momentos, sino también en términos científico-técnicos, ¿no? Y esto es lo que devela un poco la pandemia. Sí, claramente. En ese sentido, como te decía anteriormente, Putin es un dirigente bastante pragmático, que lo caracteriza su pragmatismo, y utiliza todo tipo de dispositivos y de situaciones para explotarlas en esta dirección, en la dirección de reposicionar a Rusia en la geopolítica mundial. Entonces, en ese sentido, si Rusia logra dar efectivamente con una vacuna y que esa vacuna pueda ser vendida, como por ejemplo sucede ahora con Argentina, a la mayor cantidad de países, bueno, el triunfo más allá de lo científico, en términos simbólicos, es enorme, ¿no? Porque eso le habilitaría a presentarse a Rusia de cara al futuro como el país que salvó el planeta de una pandemia que prácticamente paralizó todo. Entonces ahí Rusia se sumaría otra medalla a las que ya tiene, y que esto viene siendo reivindicado por el gobierno de Putin, porque por ejemplo, la fiesta o la efeméride más importante de Rusia en la actualidad no es ninguna independencia, ninguna liberación, sino que es la derrota del nazismo en 1945, ¿no? Entonces, Rusia se presenta como el país que logró derrotar al nazismo, pero también Rusia se presenta como el primer país en enviar un satélite al espacio, ¿no? El primer país en enviar un hombre y una mujer al espacio. Entonces, es un país que suma una serie de logros a la humanidad, y este sería uno más. En un contexto, como decía anteriormente, en donde Estados Unidos parece hundirse con la figura de Trump, en donde ahí hay una disputa por ver quién asume el liderazgo, y en donde está apareciendo China, ¿no? ¿Cuál es la relación con Argentina en estos momentos? Porque aquí, por supuesto, de los sectores concentrados de poder, a través de los voceros dentro de los medios hegemónicos, ya están poniendo en duda la vacuna rusa, pero con un sentido también estratégico y político, de decir, nosotros tenemos que siempre estar mirando a Estados Unidos y a Europa Occidental, mucho menos a Rusia y a China. Pero esos sectores defienden intereses particulares que están a la vista de todos. Ahora, ¿cuál es la verdadera relación entre Argentina y Rusia para que Argentina pueda acceder a 25 millones de dosis ahora? Bueno, claramente están las gestiones del Ministerio de Salud que gestionó y facilitó esta posibilidad de que haya 25 millones de vacunas disponibles para nuestro país, pero ya había una predisposición, una perspectiva por parte de Rusia, ¿no? No sé si te acordás, pero ya hace unos meses, cuando apenas se lanzó la vacuna, en Rusia había planteado la posibilidad de poder exportar estas vacunas no solamente a Argentina, sino a otros países latinoamericanos,
que tiene que ver con una política que también es bastante pragmática en términos de relaciones internacionales, de lograr aliados en todos los ámbitos. En este caso sería encolumnarse detrás de esta vacuna. Claramente la vacuna rusa no va a ser utilizada por Estados Unidos ni por cualquier otra potencia. Ahí hay una serie de competencia bastante grande entre los países, pero sí le permite a Rusia sumar aliados, y Argentina sería en ese sentido sería un aliado más. Hay que recordar también que durante el gobierno de Cristina Kirchner las relaciones entre ese gobierno y el gobierno de Putin estuvieron bastante aceitadas, con sendas visitas, ¿no? Cristina estuvo, si no recuerdo mal, 2 veces en Rusia, y el propio Putin estuvo en Argentina reunido con Cristina. De modo que es un paso más, un elemento más que refuerza ese vínculo. Martín Baña, historiador, especialista en historia de Rusia y por supuesto contemporaneidad, de ello hablamos recién con él. Un gusto haberte tenido con nosotros en Próspera Mañana, y seguramente vamos a tener más capítulos de estas charlas porque tenemos todo por descubrir de Rusia y vos nos ayudás justamente a aclarar ese panorama. Así que Martín Baña, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. No, gracias a vos, Gabriel, y con mucho gusto, cuando quieran, aquí estoy a su disposición.